Desde Paternoster, hermanos, queremos condenar de manera enérgica estos atentados que se dieron contra nuestros hermanos católicos a las puertas de la Catedral de Guadalajara, en el estado de Jalisco, en México. Voy a compartir las imágenes. Yo creo que todos las hemos visto, ¿verdad? Estas imágenes terribles. Vamos a compartirla. Aquí estamos. Vean cómo ese vehículo, ¿verdad? Conducido por un energúmeno, ¿verdad? Un loco. Fíjense todo el daño y todas las personas que se va llevando adelante, pues, por donde va pasando. Y la gente, lógicamente, pues, aterrorizada. Imagínate para esquivar ese vehículo, porque tal cantidad de gente había, pues que nuestra capacidad de movimiento pues queda bastante reducida. De ahí que aprovechó para hacer más daño. Hay unos 16 heridos, si no hay más. En las primeras horas, pues se hizo un recuento y había unos 16, pero seguramente podrían ser más heridos. Este tipo de acciones que se cometen contra personas que se manifiestan de manera pacífica, personas que quizás estaban rezando, estaban con sus pancartas, reivindicando ¿el qué? Reivindicando el derecho universal a la vida. ¿A la vida de quién? De esas criaturas que están aún por nacer. Hay que ser muy cobarde, hay que tener un odio demoníaco contra la vida. Esas personas que legislan, hacen leyes en contra de la vida, pero no de la vida de cualquiera, sino de la vida de los más inocentes. Podemos ver en las Sagradas Escrituras y podemos hacer una especie de paralelo en el cual Herodes, cuando sintió que su reinado corría peligro, ¿qué hizo? Él sabía del nacimiento de Jesús, del Mesías. ¿Y qué hizo? Mandó a matar a todos los niños menores de 2 años, recién nacidos, de 2 años hasta el recién nacido, y seguramente hasta las embarazadas, aunque no lo diga la Escritura, pero seguramente por el miedo de ese rey, del rey Herodes, pues quiso exterminar a todos esos niños. Hoy el mundo, de igual manera que ese sentimiento de Herodes, que tiene ese sentimiento de perder pues su reino, pretenden arrebatarle el reino a Cristo, que es nuestro Rey. Y más en México, ¿verdad? Ese grito precioso, ¡viva Cristo Rey! Ese es el grito de México y ese grito también durante la guerra civil aquí en España, cuando nuestros sacerdotes y religiosos morían de esa manera, a la voz de ¡viva Cristo Rey! Pues el mundo, el demonio, en estos días igual se revuelca ¿en qué? Deseando matar a esas criaturas en el vientre materno. Pero ojo, ojo, estamos viendo incluso en diferentes países, en Estados Unidos lo estamos viendo, que incluso la madre puede decidir de deshacerse de su propio hijo, incluso en la mesa de operaciones, cuando va a parir, cuando va a traer a ese niño. Tengo amigos médicos que me han dicho, José Manuel, en Estados Unidos se están haciendo estas cosas. Fíjate, incluso cogen a esos niños recién nacidos y los dejan en la mesa de operaciones para que mueran de hambre, de sed, de lo que sea. ¿No es crueldad eso? ¿No es algo diabólico dejar a una criatura? No es simplemente un montón de moléculas, de células, en el cual pues eso no siente ni padece. La iglesia enseña y la biología enseña, la ciencia lo dice, que desde el primer momento de la concepción, esa persona es un ser humano, no es un conjunto de células. O como me decía una loca en una ocasión, una feminista,
me decía, en una especie de debate que yo mantuve con ella en ese sentido, me dijo con cara de desprecio, eso no es más que un moco. Fíjate con qué desprecio hablan estas feministas y mucha gente que no quieren cambiar de voto y deciden que en sus países debe de gobernar la izquierda. Por narices. No es que yo y mi familia siempre hemos votado a la izquierda. ¿Y por qué no desea cambiar su voto? Porque los partidos de izquierda son los que miran por el trabajador. Eso no es así. Fíjate aquí en España, gobernados por un partido social comunista de izquierdas y los trabajadores cada vez estamos peor. Sueldos indignos, ridículos y friéndonos a pagar impuestos. Solo tienes derecho a pagar impuestos a ese Estado saqueador que expolia a las familias, las deja sin vivienda, sin un sueldo digno, sin poder llevarse un trozo de pan a la boca. Y tú no deseas cambiar de voto. Partidos políticos que gobiernan para unos cuantos, no para el pueblo. Partidos políticos que desprecian la vida. Y tú, siendo católico, tú siendo católica, igualmente votando a partidos que van en contra de la vida. Perdóname, hermano, perdóname. Me enciendo porque si no me encendiera, yo pensaría que no soy humano. Yo pensaría que sería un trozo de carne con ojos. Pero tenemos que buscar un cambio. Buscar un cambio radical. No puede ser que nuestros hermanos en México se pongan en marcha para tratar de cambiar el rumbo de esas leyes que desean que esas pobres criaturas pierdan la vida en el vientre materno. Personas pacíficas, personas cristianas que simplemente defienden la vida. ¿Por qué no hacen eso cuando van los musulmanes a la Meca? ¿Por qué no va un loco de eso allí? ¿Por qué? Porque sabe que lo van a despedazar. Pero como los cristianos son pacíficos, no pasa nada. Vamos ahí a machacarlos. Y nunca mejor dicho. Vamos a ir a atropellarlos. Pues ya estamos viendo que también la iglesia se está moviendo y el conjunto de obispos, también de México, están exigiendo que se depuren responsabilidades, que se haga justicia, que los católicos también tenemos voz para cambiar el mundo. Ya lo decía Jesús, sois la sal, y si la sal se desvirtúa, ¿con qué vamos a salar el mundo? Dímelo tú. Ese encuentro en México fue un llamado a proteger la vida. No sigamos, hermanos, en esta terrible cultura de la muerte. Que tú, como persona de bien, como cristiano de bien, debemos de combatir con todas las almas. No se puede violentar, no se pueden vulnerar los derechos de los seres humanos más inocentes y más vulnerables dentro del vientre de su propia madre. México no necesita esa violencia. Necesita leyes que protejan a todo el mundo y que se combata la violencia en todos sus ámbitos. ¿Para qué está el gobierno? ¿Para qué están esos legisladores? Que incluso ellos mismos, los que legislan, los que hacen las leyes,
quieren legalizar la violencia. ¡Ojo! Ellos que deben de velar por la vida de sus habitantes. Pues queremos hacer, hermanos, desde aquí, desde este canal, pues hacer un llamado a toda la comunidad católica a mantener, hermano, hermana, esa unidad de oración y a reflexionar sobre la importancia de construir una sociedad más segura y más pacífica y que se respete ese derecho fundamental que es el derecho a la vida. México, sigue adelante, sigue luchando por tus valores, por tus ideales. Luchemos por la vida y esa vida que se encuentra en ese lugar que debería de ser un lugar seguro para esa criatura, un lugar donde debería de sentirse protegido por la mamá, por el papá, y es donde ocurren esos crímenes más terribles. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que se decía y se dice en la película de Nesfarius, no sé si la han visto, en el cual el preso que está endemoniado le dice al psiquiatra ateo que cada vez que se le quita la vida a, a una criatura en esa mesa de operaciones, esa mesa de operaciones se convierte en el altar de Satanás, donde se ofrece la vida de un inocente, el cual debería de tener todos sus derechos. Y la mujer que no quiera tener a esa criatura, pues debería, por parte del Estado, debería de tener la seguridad de que si no quiere a esa criatura por el motivo que fuera, pues que lo deje vivir. Es fácil, es fácil. Luego esas mujeres cuando sufren en esa mesa de operaciones, cuando arrebatan la vida a una criatura, no crean que esas mujeres se van de rositas. También sufren crisis, también sufren depresiones, traumas. Y no es fácil superar que tú, siendo madre, tú que debías proteger la vida de tu propio hijo, con ese agravante, ¿verdad? El agravante de parentesco, porque tu hijo es carne de tu carne, sangre de tu sangre. Tú lo deberías de haber protegido y lo entregaste a un médico que lo que hizo fue destruir a tu hijo. Decía Jesús que de toda palabra ociosa vamos a dar cuenta. Pues imagínate de todas estas acciones demoníacas. Dime tú si el Señor no nos va a pedir cuentas a todos. Médicos, padres, familiares que alentaron a la persona a que obraran así con esas pobres criaturas. Pues, hermano, sigamos en oración y seamos sal en este mundo.